del sistema con válvula de orificio calibrado básicamente por, por tres características relevantes. ¿Ya? Primero que nada, la existencia o inexistencia, en este caso, de una válvula de expansión termostática, en el caso del sistema con orificio calibrado. ¿Ya? En su lugar encontramos básicamente un capilar, que es una valvulita de un orificio único, que cumple exactamente la misma función que la válvula de expansión. Ya permite la gasificación del fluido en el evaporador, produciendo una brusca caída de presión. ¿Ya? Sin embargo, a raíz de esta diferencia, de tener una válvula que es de orificio fijo, la, el, el problema, digamos, elemental que tiene este tipo de sistema es que tiende a sobreenfriar mucho, ya que el caudal en este caso tiene muy pocas posibilidades de regulación. ¿Ya? Esto a raíz de que tenemos un orificio que es fijo, que no se puede modificar, y básicamente la regulación que, que tiene en este caso el sistema se basa en la conexión y desconexión del compresor, ¿ya? Lo cual en la actualidad en sistemas como la expansión termostática, sumado a la posibilidad de variar la posición del vástago de la válvula de expansión, también tenemos la posibilidad de poder modificar la posición del plato oscilante del compresor para poder regular también el caudal. Entonces, hay diferentes posibilidades de regulación de caudal en un sistema como válvula de expansión termostática, lo cual permite dos ventajas por sobre el orificio calibrado. Primero, que no sobreenfría tanto, enfría solamente lo que se requiere y mantiene la temperatura. Y segundo, a raíz de esto y de no generar presiones excesivas, se tiende a ahorrar mayor combustible, ¿ya? Que justamente era uno de los problemas que habían con el sistema más antiguo que el de orificio calibrado. ¿Ya? Esa es una diferencia en función del componente. ¿Ya? Ambos se encuentran en la misma posición. Sin embargo, como se puede ver en la imagen, el sistema con válvula de expansión, en el caso del evaporador, como pueden ver, tanto la entrada como la salida, ya desde en este caso del fluido, a, a través de las cañerías, ¿cierto? Se produce a través de la válvula, ¿ya? Esto también es una diferencia, ya que en el sistema con válvula de orificio calibrado, la cañería sencillamente sale por una cañería alternativa a la válvula y se va al compresor. ¿Ok? Entonces, eso también es una característica importante de destacar, ya que en el caso de la válvula de expansión termostática, justamente la temperatura que sale del evaporador es la que sirve para poder modificar la posición del vástago y regular, por lo tanto, la cantidad de refrigerante, ¿cierto? El caudal de refrigerante que está pasando y que permite el enfriamiento, ¿ya? Y la tercera característica más relevante y probablemente la más visible de todas es la existencia en este caso de un acumulador que ya no va situado, como pueden ver en el caso de la válvula de expansión, no va situado ante la válvula, sino que va situado en la imagen de la derecha, va situado después del evaporador, ¿ya? Antes del compresor, ¿ya? Y la razón de esto es que como justamente es un sistema que tiende a sobreenfriar demasiado, ¿ya? La posibilidad de que el fluido frigorífico, una vez que sale el evaporador, se condense, es alta. Y por esta razón, el acumulador tiende a mantener en este receptáculo justamente el frigorífico y se va liberando en la medida que sea necesario, ¿cierto? Pero solamente la parte gasificada, ¿ya? De esa manera, entonces, cuando aumentan las temperaturas, el gas nuevamente bulle y sale del acumulador y vuelve al compresor, ¿ok? Pero mientras esté en estado líquido, se mantiene en el acumulador. ¿Ya? Ahora, en términos generales, ambos filtros y acumulador también tienen la opción de filtrado, ¿ya? Ambos filtran de todas maneras, pero entiéndase que el acumulador en los sistemas con orificio calibrado normalmente está diseñado con foco principal en justamente la retención del frigorífico en estado líquido. Por eso que de hecho tiene un volumen que es bastante más grande que el que tiene el filtro deshidratante de un sistema con válvula de expansión. ¿Ok? Esas son las principales diferencias que hay entre ambos. ¿Ah? Ahora, desde el punto de vista, digamos, de cuál se utiliza hoy en día, tenemos en realidad el 99% de los aire acondicionados funciona con sistemas con válvulas de expansión. El orificio calibrado ya no existe, solamente lo vamos a encontrar en los refrigeradores viejos de las casas.
¿ya? Porque el sistema es calcado. Lo único que cambia obviamente es la forma constructiva que tiene. ¿Ok? Bien, fluidos frigoríficos. En su mayoría lo que nosotros trabajamos hoy en día es el R134A, el cual de hecho también está de a poco en franca retirada, llamado tetrafluoretano. Ya antiguamente se utilizaba el R12, que era a base de cloro, este a base de hidrógeno. Y debido a eso es más inocuo con las personas y con la capa de ozono. Sin embargo, sigue siendo dañino. Pues, por eso hoy en día se utiliza el freón 12, que es un refrigerante que se supone que es inocuo con la capa de ozono y tampoco es tóxico. Lo único inconveniente que tiene es que al parecer es más inflamable que el R134A y que el R12 y por esa razón hay que trabajarlo con bastante precaución. ¿Ya? Los aceites compatibles con los refrigerantes. En términos generales hay dos. ¿Ya? Los aceites minerales que se utilizan con R12, ya que son de origen parafínico nafténico, y los sintéticos que se utilizan con R134A y con freón 12. Ahora, de las funciones del aceite, como dice ahí, como pueden ver, tiene las mismas funciones que tiene cualquier aceite en un mecanismo. Lubrica, refrigera, refuerza la estanqueidad, evacúa impurezas, o sea, limpia. ¿Ya? Ahora, desde el punto de vista de si es mineral o sintético, hay diferencias notables, ¿ya? Que normalmente los que son de tipo sintético, como dice ahí, los que son de tipo polialquilenglicol o aceite de tipo PAO, los polialfolefina, tienen mejores índices de viscosidad que que los minerales, significa que varían menos su viscosidad con los cambios de temperatura, son compatibles con el R134A, pero son muy higroscópicos. Eso lo conversábamos en la clase pasada, ¿cierto? Y que tiene que ver con la capacidad del fluido de absorber agua, ¿ya? Lo cual es muy relevante desde el punto de vista de que al existir humedad, ¿cierto? Por condensación dentro del sistema, el aceite, lógicamente, absorbe esta humedad y la mantiene en suspensión, ¿ya? Por eso es que es muy importante, y como yo les decía, que cada vez, ojalá que se haga un cambio de refrigerante en un sistema de aire acondicionado o se efectúe una carga, sea ojalá posible efectuar una limpieza del sistema, una purga, ¿ya? Un vaciado completo, una limpieza del sistema. ¿Por qué? Porque inevitablemente hay humedad que se cuela a través de las diferentes uniones, ¿cierto? De las mangueras, de las tuberías, del compresor, y por esa razón entonces es muy importante efectuar una limpieza, ¿ya? Ahora, a lo mejor no es necesario que la limpieza se haga cada vez que se efectúa la carga, pero sí es recomendable por lo menos cada cierta cantidad de cargas efectuar una limpieza como es debido. Y para eso es vital utilizar una estación de carga como la que vimos en el taller, ¿ya? Ya que normalmente las bombas de vacío que se utilizan en este caso para las cargas que se utilizan con los manómetros, ya no efectúan esta función, ya no hacen una limpieza, no recuperan aceite y debido a esta condición es súper importante de que se efectúe justamente una limpieza, ya que la humedad, el agua dentro, en contacto con los aceites, provoca ácidos corrosivos que podrían dañar el sistema, ¿ya? Corroer las piezas internas, las cañerías, qué sé yo, ¿ya? Entonces, en esa condición es súper importante tenerlo en consideración. Bueno, como pueden ver ahí, la distribución del aceite por todos los componentes se la lleva en su mayoría el compresor, ya que es el componente más grande desde el punto de vista que utiliza partes móviles, ¿cierto? Y los restantes están distribuidos en los diferentes componentes del sistema, ¿ya? Bien, la adición del aceite se puede efectuar de dos maneras. Se puede efectuar directamente a través del compresor, ¿ya? O a través de la estación de carga, ¿ya? Para lo cual, en este caso, es necesario, ¿cierto?, que la estación pese el aceite extraído para poder inyectar, ¿cierto?, la cantidad de aceite que se ha extraído durante la carga, ¿ok? Las viscosidades varían dependiendo del sistema. Como podemos ver, ahí tenemos tres tipos de viscosidades: 46, 100, 125, ¿ya? Y la viscosidad va a depender única y exclusivamente de las características del compresor y de las condiciones de operación, ¿ya? Si trabaja en condiciones más frías o en condiciones más calientes.
¿ya? Recuerden que trabaja igual que los aceites, tienen que ver con la viscosidad. Eh, y bueno, ahí tenemos justamente unos útiles para la inyección de aceite, en este caso en el compresor, ¿ya? O en las tomas de, digamos, de presión, como pueden ver ahí, del sistema de aire acondicionado. O sea, se puede hacer directamente a través de los racores o a través del compresor, ¿ya? Y eso, como pueden ver, es una pistola calafatera como la que utilizan para echar silicona, ¿ya? Porque de hecho los cartuchos se colocan en la pistola y se coloca la manguera en la punta y eso se conecta entonces a las tomas de alta y baja presión, dependiendo, ¿cierto?, de dónde esté ubicado el acople y o se puede adicionar directamente en el perno, ¿cierto?, de registro del compresor, ¿ya? También existe la posibilidad de rellenado del trazador que nosotros veíamos también en la estación de carga, que en este caso, ¿cierto? En nuestro caso no era necesario incorporarlo de forma externa, sino que la misma máquina lo adicionaba, ¿cierto? En este caso también es necesario adicionarlo directamente en el compresor o a través de las tomas, pero con esta, esta pistolita, ¿ya? Vamos con los componentes. Primero que nada, entonces, el compresor, ¿ya? La función del compresor es simple: asegurar la función, la circulación del fluido frigorífico, ¿ya? Presuriza, ¿cierto?, enviando el caudal requerido para los requerimientos de refrigeración, ¿ya? El compresor se encuentra ubicado normalmente entre el evaporador y el condensador, ¿ya? Y consta de dos zonas de presión, una de baja y una de alta, donde en la zona de baja, que viene el evaporador, normalmente el compresor trabaja con presiones bastante bajas, de entre 3 a 5 bar, dependiendo de la temperatura de operación, dependiendo de la temperatura de enfriamiento. Y en la parte alta puede llegar fácilmente a los 20 bar, ¿ya? O 30 bar de presión, dependiendo de la temperatura exterior, ¿ya? En términos generales, los aire acondicionados, como ya les mencioné en algún momento, funcionan con presiones de hasta 30 bar internamente. Si estamos, por ejemplo, en una condición de verano con 38 grados de temperatura exterior, ¿ya? Es bastante el esfuerzo que se genera ahí, por lo tanto, bastante más el caudal y por lo tanto, bastante más la presión generada. ¿Ok? Bueno, el compresor, al igual que un motor, transforma el movimiento, en este caso, es al revés, ¿ah? No es exactamente lo mismo que se produce en el motor de combustión. Aquí se transforma un movimiento rotativo en un movimiento lineal, ¿ya? De bombeo. Es al revés, ¿ya? Y lo logra gracias a este plato oscilante que se ve ahí, que se ve en azul, ¿ya? Y que es arrastrado por el eje central, ¿cierto?, que es movido por la polea, ya que ustedes saben que tiene un embrague electromagnético que nosotros probamos, ¿cierto?, medimos resistencia y efectuamos la función de activación, ¿ya? Ahora, la gracia es que los compresores actuales, ¿ya?, modernos, esta placa oscilante es regulable en posición, ¿ya?, en el ángulo en cual trabaja, ¿ya? En una condición de máximo caudal, el plato se va a encontrar en su máxima inclinación, suponiendo que a lo mejor el plato máximo, la oscilación que tiene de 45 grados, en condición de máximo caudal va a estar en 45 grados, ¿ya? Y en la condición de mínima carga, ¿ya?, o carga nula, el plato podría estar completamente recto, ¿ya? Y de esa manera entonces solamente hay movimiento rotativo, pero no hay movimiento de los pistones, ¿ya? Limitando entonces de esa manera el caudal, ¿cierto? Y evitando, por supuesto, la circulación del frigorífico. Esta es una función que se utiliza mucho hoy en día en vehículos híbridos, ¿ya? Los compresores están acoplados normalmente de forma permanente el movimiento del eje y a través de un motor eléctrico, y la conexión, digamos, o desconexión no existe, ¿ya? Del eje, en este caso, de toma de potencia, sino que se efectúa directamente a través de la inclinación del plato oscilante, ¿ya? Entonces, como veis ahí, la modulación del caudal se lleva a cabo mediante la modificación de la carrera de los pistones al variar la inclinación del plato, ¿ya? Y el ángulo de inclinación depende de la presión en el cárter. Mediante un orificio calibrado, se inyecta constantemente en el cárter una parte del gas comprimido. Por lo tanto, básicamente, la presión existente en el sistema es la que regula, en este caso, el ángulo de inclinación. Mientras mayor sea la presión dentro del sistema, más plano tiende a estar el plato, ¿ya? Porque se supone que ya se alcanzó una temperatura objetivo, ¿ok? Ahí tenemos las dos condiciones, entonces,
cilindrada máxima y cilindrada mínima, como pueden ver, con el plato completamente inclinado en la imagen izquierda y casi recto en la imagen de la derecha. ¿Ya? El embrague electromagnético, de acuerdo a lo que nosotros vimos en el taller, ¿cierto? Es un componente que es accionado, como su nombre lo indica, por una acción electromagnética proveniente de una bobina, ¿cierto? Que al ser energizada disloca una placa y que hace solidario el movimiento del eje del compresor, ¿cierto? Con la correa de accesorios. ¿Ya? De esa manera entonces se produce el bombeo. ¿Ok? Las formas de prueba del embrague electromagnético, como ustedes, ¿cierto? Pudimos ver, es midiendo resistencia, comprobando la activación, básicamente, y verificando que no esté a masa, por supuesto, con un test. ¿Ya? Ahí vemos una imagen de un compresor sin embrague, ¿ya? Entonces, como podemos ver, aquí ya no se utiliza el embrague, igual tiene la polea poli-B que arrastra el eje, pero es solidario permanentemente. Entonces, mediante la electroválvula que se ve ahí, ¿ya? Se permite la posición, modificar la posición del plato oscilante, ¿ya? De manera forzada, permitiendo de esta manera entonces que el compresor, aun cuando esté en funcionamiento, girando, no esté enviando caudal. ¿Ya? Esto lo hace a través de la modificación de la presión dentro del cárter, por supuesto, con esa electroválvula que está ahí. Condensador. El condensador, conocido regularmente como el radiador del aire acondicionado, ¿cierto? Es una pieza bien distintiva que se encuentra ubicada en la parte delantera del vehículo. La posición del condensador no es al azar, ¿ya? Está pensada justamente para que aproveche en este caso el flujo de aire que circula a través del vehículo cuando éste se encuentra en movimiento. ¿Ya? Eh, es básicamente un radiador, eso es lo que es. Ahora, obviamente es un poco más delgado generalmente que el radiador del refrigerante del motor por la capacidad que tiene, ¿cierto? Y normalmente son de tipo flujo cruzado. ¿Ya? Significa que el flujo entra por un lado del radiador y sale por el otro lado. Ya no es de arriba abajo descendente como en el caso de muchos radiadores de refrigerante. ¿Ya? Este es de flujo cruzado. ¿Ya? En términos generales, que tenga flujo cruzado, que tenga flujo ascendente o descendente en realidad, ascendente no hay, no infiere mucho sobre la capacidad refrigerante. ¿Ah? Es más que nada una forma constructiva que permite ahorrar espacio y no dejar tan expuestos los botes generalmente de los radiadores. ¿Ya? Ahora, la función del condensador, como su nombre lo indica, es condensar. Pues, ¿ya? Transforma en este caso el fluido frigorífico, ¿cierto?, que viene en estado gaseoso desde el compresor a una alta presión, a un fluido condensado en estado líquido a una presión más baja. No voy a decir baja presión porque en términos generales la presión no es mucho lo que baja, ¿ya? Desde que pasa a través de él. El filtro deshidratante, ¿ya? Situado entre el condensador y la válvula de expansión, ¿ya? En el compartimento motor en la parte frontal del vehículo. Entonces este puede ir ubicado, de hecho, muchas veces directamente en el condensador, como vimos en los vehículos del taller, o puede ir ubicado en línea entre el condensador y la válvula de expansión, ¿ya? La función, como su nombre lo indica, es permitir retener agua, trazas de agua que puedan estar circulando por el sistema y adicionalmente partículas producto del desgaste propio del compresor, que es donde mayoritariamente se produce el desgaste eh, en el sistema. ¿Ya? Es el único componente que tiene partes móviles, además de la válvula de expansión termostática, pero esta generalmente no tiene un desgaste mayor. ¿Ok? El filtro debería reemplazarse regularmente cada 2 años, generalmente, siempre y cuando, digamos, sea extraíble. ¿Ya? Si es un filtro integrado en el condensador, normalmente lo que se hace, y de aquí la importancia, reitero, de la estación de carga, es efectuar un vaciado y un posterior reciclado de todas las impurezas y suciedad que puedan haber dentro del sistema. ¿Ok?
Bueno, el desecante que tiene en la parte interna para poder retener el agua es gel de silicio. ¿Ya? El gel de silicio, creo que se lo mencioné en algún momento, es este desecante que viene normalmente en, en las zapatillas nuevas o en la ropa nueva. ¿Ya? Que hay una bolsita que dice no comer, de hecho, y viene con unas pelotitas transparentes que viene en la zapatilla. Ese es gel de silicio, ¿ya? Y que está, en este caso, dentro del filtro. ¿Ya? Ahí dice justamente, dice, debe cambiarse en cada intervención que requiera la apertura del circuito, importante, o cada 2 años, ¿ya? Cuando hablamos de apertura del circuito, hablamos directamente de abrir una cañería, de abrir algún componente, sacar o extraer algún componente del sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como reitero, vimos más atrás, el aceite es muy higroscópico, entonces en el momento que nosotros abrimos el sistema de aire acondicionado, automáticamente el aceite absorbe el agua, ¿cierto? La humedad ambiental. Entonces, por eso es súper importante reemplazarlo regularmente, ¿ya? Debido a esta condición, ¿ya? La capacidad máxima que tiene normalmente es de un 5% de la capacidad total del sistema, por lo tanto, es bastante reducida, ¿ya? Y si por ese motivo el agua ya saturó el filtro y pasa al sistema, va a quedarle coado, ¿ya? Se destruye el compresor, se empiezan a generar ácidos corrosivos y que empieza a quedarle coado. Válvula de expansión, ubicada entre el filtro hidratante y el evaporador, tiene la función de producir la caída de presión que da lugar a la vaporización del fluido frigorífico y el efecto de refrigeración que se produce en el sistema, ¿ya? En la parte superior, como se puede ver ahí, lleva un platillo, ¿ya? Este platillo es un sensor termostático, ¿ya? Que en base a la temperatura que sale del evaporador, ¿cierto? Permite que el vástago que abre y cierra el paso de fluido sube o baje, estrangulando más o menos el fluido frigorífico y de esa manera entonces regulando el caudal, permitiendo que se controle la temperatura máxima de refrigeración del sistema. ¿Ok? Ahí está toda la explicación. Después puede leer la presentación si quieren. Ahí tenemos una imagen de cómo están distribuidas las entradas y salidas de la válvula, ¿ya? Entonces tenemos una entrada de líquido a alta presión que viene del condensador, ¿ya? Una vez que pasa a través de la válvula, tenemos al otro lado líquido gas, un estado difásico a baja presión, ¿ya? Y termina de convertirse totalmente, digamos, en vapor en el evaporador, ¿ya? El radiador que está dentro del habitáculo. Y una vez que retorna a través de la válvula desde el evaporador, ya viene como gas. Entonces, aquí dice justamente gas a baja presión y que va hacia el compresor. Entonces, justamente este gas que pasa por aquí a través de la válvula afecta directamente el cabezal o la cabeza termostática y entonces permite que el vástago sube o baje, ¿cierto? Permitiendo entonces el reglaje, ¿cierto? O la regulación del fluido frigorífico a través de ello. ¿Ok? Su contraparte en un sistema con aire acondicionado de tipo orificio calibrado es la válvula de orificio calibrado, ¿ya? Que como pueden ver, básicamente el cuerpo plástico que se puede ver, que es básicamente un filtro, un tamiz, que evita que se pueda tapar esta válvula de orificio, pero la válvula en sí es la pieza de cobre, o de bronce en realidad, que se ve en el centro, es un tubo, ¿ya? Y justamente es un estrechamiento que se encuentra justamente en la entrada del evaporador y que logra exactamente el mismo cometido que tiene la válvula de expansión termostática, pero sin la función de regulación de caudal. ¿Ok? No se ve a simple vista, esta ya va integrada dentro de, de la tubería que va hacia el evaporador, ¿ya? Algunas características importantes, dice, es indisociable del acumulador, o sea, siempre tiene que ir ahí, siempre va a la entrada, ¿ya? Del evaporador. Y abajo dice, la utilización inadecuada de un orificio equilibrado conduce a la introducción excesiva de cantidad de fluido refrigerante del evaporado, lo que se traduce en la congelación del mismo, ¿ya? Entonces este es el riesgo que hay. Hay un sobreenfriamiento excesivo, producto de una falta de regulación, que provoca faltas de rendimiento y dice como en casos extremos, poros en el revestimiento que causarán fugas de fluido. O sea, puede provocar la rotura de un evaporador, el sobreenfriamiento, la congelación
del evaporador a partir de una mala utilización, ¿cierto? O una falla de la válvula de orificio calibrado en un sistema de este tipo. El acumulador que está asociado al sistema justamente de orificio calibrado, como yo les decía, eh, es básicamente un receptáculo que, al igual que el sistema, que el filtro deshidratador del sistema con válvula de expansión, retiene una porción de agua, ¿cierto? Filtra impurezas, pero la función principal, como yo les decía, es retener en este caso el refrigerante, ¿cierto? Condensado en estado líquido para evitar que pase al compresor, ¿ya? Y por esta razón entonces que se encuentra a la salida del evaporador, ¿cierto? Antes del compresor. ¿Ok? Ahí podemos ver una imagen interna, ¿cierto? En corte. Y justamente aquí se puede ver la imagen del deflector, que básicamente lo que permite separar el fluido del gas, el líquido del gas. ¿Ya? Ahí lleva el desecante ubicado para absorber el agua. Y repito, la función primordial es la de acumular, en este caso frigorífico, en estado líquido. El evaporador, que como pueden ver ahí tiene incorporada la válvula de expansión, está asociada a este componente, es el radiador que va dentro del habitáculo, ¿ya? Y es el que normalmente es que produce el frío, ¿ya? Situado entre la válvula de expansión y el compresor, es el componente que permite entonces provocar la caída de presión, la caída de presión completa del fluido frigorífico y de esa manera entonces poder producir la vaporización y el enfriamiento, por supuesto, del sistema, ¿ya? Además, tiene una función muy importante que es la de secar el aire, ¿ya? Que esta es la función de desempañado que regularmente se recomienda utilizar cuando manejamos en invierno, ¿ya? No importa que ustedes no coloquen el aire acondicionado en la función de refrigeración, basta con que lo accionen, ya que a través de digamos, la proyección del aire que pasa a través del evaporador se permite un desempañado mucho más eficiente, ¿ok? Ya que lo que hace básicamente es secar el aire, ¿ya? A través de la condensación del fluido en las aletas del mismo, ¿ya? Normalmente el evaporador lleva un orificio de descarga, ¿ya? Que está situado externamente, digamos que condensa el agua que se encuentra sobre las aletas y lo expulsa, ya produciéndose pequeños charcos de agua que pueden verse en el piso del vehículo y en algunos casos también puede ir conectado a la parte externa del vehículo, produciéndose un charco de agua también en la parte externa del vehículo. ¿Ya? Esto es normal, ¿ya? Encontrar agua debajo del vehículo, producto del aire acondicionado o en el piso es normal, ¿ya? Hasta cierto punto, por supuesto. Profesor, Entonces, dígame. yo había escuchado por ahí que decían que cuando ya empezaba a gotear en el suelo es porque se está descargando el sistema de aire acondicionado. ¿Es cierto eso o es un mito que escuché? Es un mito, porque si el sistema sigue enfriando, si el sistema sigue enfriando es porque todavía está operativo, ¿ya? Un sistema de aire acondicionado que se descarga, normalmente no se descarga de a poco, se descarga de manera muy rápida, ¿ya? Así que si tú notas, por ejemplo, de que el sistema deja de enfriar, entonces sí nos tendríamos que preocupar por el charco de agua. Pero en condiciones normales, el aire acondicionado siempre va a condensar agua, porque esa es la función que tiene el evaporador, ¿ya? Así que no, es más mito que verdad. Ahora, puede ocurrir de que eventualmente la descarga, en este caso del fluido, ¿ya? Está asociado a lo mejor a descarga del aceite del sistema, en cuyo caso sí podríamos estar en presencia de una fuga, ¿ya? Pero normalmente tiene más mito que realidad eso, ¿ya? Generalmente los sistemas condensan agua y botan agua en la parte externa o en el piso del vehículo, ¿ya? Profe, Ya, profesor, Diga. gracias. ¿podría Sí. volver una diapositiva atrás para sacarle un pantallazo? Es que no alcance. Ahí. Gracias, profe. Ok. Bien. Entonces, aquí tenemos una condición de trabajo típica de un sistema de aire acondicionado.
¿ya? En la cual podemos justamente evidenciar una temperatura, como dice ahí, exterior de 35 grados Celsius, como se puede ver. Y fíjense que aquí pasa algo curioso. Tenemos una temperatura exterior de 35 grados Celsius, ya que, ¿cierto? Penetra en este caso, primero que nada, perdón, el, el radiador del refrigerante, ¿ya? Luego el condensador. Y acá fíjense que el aire exterior que ingresa a través del filtro de polen, que está acá atrás, ¿ya? Ingresa a 35 grados en la parte externa, pero en la turbina de aire, el aire se puede calentar aún más, ¿ya? Porque toma en este caso el calor adicional que le otorga la turbina. La turbina, recuerden que está asociada a un motor eléctrico y que puede calentarlo. Por lo tanto, aumenta aquí justamente en 3 grados Celsius adicionales la temperatura del aire. Por eso que, digamos que el efecto que tiene digamos, el aire acondicionado es de nunca acabar porque finalmente siempre hay un pequeño calentamiento en la entrada, producto del forzado del aire al ingresar al habitáculo. Ahora, eh, ¿cómo funciona esto? El compresor, como podemos ver aquí, está bombeando, ¿cierto?, a una presión de 20 bar el gas proveniente del evaporador, ¿ya? A una temperatura de 110 grados Celsius. ¿Sí? Pasa a través del condensador y cuando pasa a través del condensador se produce una caída de presión. Como pueden ver aquí, de los 20 bar iniciales baja a 19, lo cual no es tan importante, pero sí hay un cambio importante en función de la temperatura. Nótese que de 110 grados Celsius bajamos a 60, o sea, prácticamente casi la mitad, ¿ya? Entonces, ahí se puede justamente evidenciar el efecto que tiene el condensador en función del cambio de estado que se va a producir, porque inevitablemente al bajar la temperatura va a cambiar de estado. Entonces, del gas en este caso tenemos ahora o líquido o un refrigerante que se encuentra en una fase difásica, ¿ya? Líquido más gas, pero mayoritariamente líquido. ¿Ok? Luego este líquido sale del condensador, perdón, y viaja al filtro. En el filtro podemos encontrar adicionalmente un componente muy importante que es el presostato, ¿ya? El presostato en condiciones normales tiene, eh, en los sistemas más antiguos tenía una función específica, que era la desconexión del compresor a alta presión, ¿ya? Luego se incorporó una segunda función, que era la desconexión a baja presión, ¿ya? Entonces ya teníamos un presostato de funciones duales y que de hecho podían funcionar como un interruptor, ¿ya? Era básicamente un contacto. Sin embargo, hoy en día con la incorporación de la gestión electrónica, el presostato informa a la unidad de control y la unidad de control es quien toma la decisión de conectar o desconectar el compresor, ¿cierto? A partir del pulso de corriente, ¿cierto? Que se hace llegar a la bobina del compresor, ¿ya? Ahora, existen también presostatos de acción triple, ¿ya? Que la función que tienen adicional, aparte de la conexión por alta presión, que normalmente por sobre los 30 bar, y por baja presión, que es por debajo de los 2,5, ¿ya? O 3 bar, es la de la activación del ventilador, ¿ya? El ventilador, el grupo electroventilador es el que va haciendo toda la parte delantera, ¿cierto? Y que se utiliza normalmente para la refrigeración del motor, ¿ya? Sin embargo, también podríamos tener un segundo electroventilador que solamente se utilice para el aire acondicionado, ¿ya? ¿Ya? Se puede utilizar el mismo del motor o uno aparte. Entonces, esas son las tres funciones que tendría, por eso que se llaman presostato de tipo acción triple o trinario, ¿ya? Entonces tienen desconexiones por alta y baja presión y además la activación del electroventilador, que normalmente se produce cuando eh, la presión del sistema es de alrededor de 16 bares, ¿ya? Ya que con 16 bares más o menos implica que hay una temperatura alta, ¿ya? Y que para poder potenciar el efecto refrigerante se hace andar el electroventilador y de esa manera se aumenta la eficiencia del condensador. ¿Ok? Luego que el frigorífico sale del filtro deshidratador, ¿ya? Sigue la presión justamente como pueden ver aquí, de 19 bar, de 60 grados Celsius, y una vez que pasa por la válvula de expansión, fíjense el cambio notable que se ocurre. La presión cae de 19 a 4 bar, pero lo más notable es la caída de temperatura. De 60 pasamos a 9 grados Celsius apenas, ¿ya? Luego en la entrada al Profe, evaporador tenemos 3 bar y menos 1 grado Celsius, ¿ya? Entonces podríamos encontrar temperaturas bajo cero, dependiendo de las condiciones ambientales, de hecho. Y bueno, en el evaporador entonces termina de vaporizarse el fluido, de ahí el nombre justamente del componente evaporador.
Y como pueden ver entonces el aire, que en este caso está atravesando el habitáculo, ¿cierto? A través del filtro de polen, que pasa por la turbina, entra a 38 grados Celsius, pero sale a 10 grados Celsius apenas, ¿ya? En condiciones normales, un sistema de aire acondicionado debería justamente ser capaz de poder producir temperaturas de operación en el habitáculo que fluctúan más o menos entre los 2 hasta los 10 grados Celsius aproximadamente. O sea, 10 como máximo, 2 como mínimo, ¿ya? Pero ahí iríamos con bastante frío, ¿ok? Pero normalmente cuando se verifican las temperaturas, cuando tienen entre 8 y 10 grados, se considera un funcionamiento absolutamente normal, ¿ok? Bueno, una vez que sale el gas vaporizado del evaporador, valga la redundancia, vuelve a pasar por la válvula de expansión. Fíjense que la presión que lleva el gas es exactamente la misma con la que entró, 3 bares, pero lleva una temperatura ligeramente mayor a la que tenía cuando ingresó. ¿Y esto por qué? Porque eventualmente lo que hizo fue absorber justamente el calor del habitáculo y se lo lleva de vuelta al compresor en forma de gas, ¿ya? Como podemos ver acá arriba, a medida que va circulando por la tubería, ya llegando al compresor, la temperatura aumenta ligeramente a 5 grados Celsius, pero se tiende a mantener la presión, ¿ya? Y ahí nuevamente se realiza el ciclo con el envío del caudal a partir de eh, el bombeo del compresor, ¿cierto?, hacia los diferentes componentes, ¿ok? Así es como a grandes rasgos funciona el sistema, ¿ya? Y hemos caracterizado cada uno de los componentes. En relación al diagnóstico del sistema de aire acondicionado en la actualidad, como pudieron evidenciar, consiste básicamente en el monitoreo de presiones y temperatura, ¿ya? Entonces, para eso justamente es que se utilizan los presostatos, ¿ya?, de la estación de carga o los presostatos, digamos, de tipo portátiles, ¿cierto? Para monitorear las altas y bajas presiones que tiene el sistema. Y eso acompañado justamente también de la temperatura que se produce en el habitáculo y también a las salidas, por ejemplo, de diferentes componentes, como por ejemplo la salida del condensador, que se denomina como temperatura de enfriamiento, y en el caso del evaporador, que se denomina temperatura de recalentamiento, se pueden efectuar diagnósticos en base a qué es lo que puede estar pasando cuando un aire acondicionado no enfría lo suficiente, ¿ya? Eso es básicamente. Ahí podemos ver justamente los manómetros que tenía la estación de carga, ¿ya?, que tienen la facultad también de medir presiones negativas para, en este caso, el monitoreo del vaciado del sistema, ¿ya? Diferentes presiones de trabajo para diferentes temperaturas. Baja presión, como dice ahí, 2 bar. Alta presión, ahí estamos trabajando con alrededor de 12. Son presiones relativamente normales por un sistema de aire acondicionado, ¿ya? Y por supuesto que esto está todo montado sobre el sistema de ventilación de aire, ¿ya?, que forma base, ¿cierto?, del sistema de aire acondicionado y que en conjunto con el sistema, ¿cierto?, la calefacción y el aire acondicionado conforman lo que es la climatización como tal, ¿ok? A través el control de las chapaletas, ¿cierto?, de las diferentes compuertas que permiten la mezcla de aire frío caliente y de aire exterior e interior, ¿ok? Profesor, Y profe, sí, diga. profe, consulta los aire acondicionado, bueno, y la calefacción de los vehículos modernos de ahora son independientes entre el asiento del conductor y el copiloto. Los que son de tipo bisona, sí. Los que son de tipo bisona, sí. Pero para eso justamente tiene que ser climatizador, ¿ya? Cuando tú tienes un sistema, un vehículo con aire acondicionado, a secas, sencillamente, el sistema de aire acondicionado lo que hace es generar una condición única en todo el habitáculo, ya sea en el lado del copiloto, conductor y también en la parte trasera del vehículo. Cuando tú tienes un climatizador que es de tipo bisona, ¿ya?, este tiene la particularidad de que a través del monitoreo permanente de las temperaturas dentro del habitáculo en las diferentes zonas, permite redireccionar los difusores de aire para que el copiloto tenga una temperatura que él va a programar, ¿ya?, porque tiene su propio control,
el conductor tiene otra temperatura, que también puede programar, debido a que tiene otro control, y normalmente cuando es trizona, también en la parte trasera, los ocupantes pueden tener un tercer mando que permite entonces también generar una tercera condición climática en la parte trasera del vehículo. Pero eso siempre y cuando tengamos un climatizador que tenga gestión electrónica, ¿ya? Y para eso tiene que tener servomotores incorporados dentro de todo lo que es la caja climática, ¿ya? Sensores de temperatura, ¿ya? Normalmente también llevan asociado un sensor solar para poder, digamos, compensar el efecto que tiene el calentamiento, ¿cierto? Del sol en la parte superior del habitáculo, ¿ya? Hay una serie de componentes adicionales que tienen que existir para que esto se pueda llevar a cabo. Pero sí, es posible, pero siempre bajo estas condiciones que yo te menciono. Profesor, consulta, entonces, eh, si dejara de funcionar una parte del climatizador, por ejemplo en el del copiloto, ¿a qué se puede deber esa falla que no funcione solamente esa parte? Que no funcione solamente esa parte. Ya, lo más probable es que en ese Claro, caso, como tú eh, llevan- no tienes, digamos, la condición de regulación solamente en una zona, lo más probable es que los servomotores que redirigen el flujo de aire hacia ese lugar estén con algún tipo de problema. O que las chapaletas, en este caso internas, dentro estén obturadas o estén bloqueadas, cerradas, ya de manera que no está saliendo el aire que va hacia ese lado. Es lo más probable porque en este caso la turbina de aire es única, es una sola. ¿Ya? Por lo tanto, si sale aire por un lado y por otro no, claramente el problema va porque hay una ventilación que está cerrada, ¿ya? O porque sencillamente se está redirigiendo el flujo de aire hacia otro lado. Ya, profe, entonces ese, el climatizador bisona, entonces tiene Listo. dos servos, o sea, Servomotores. Lleva un servomotor servomotor. por cada salida de aire. Para los pies, para la parte frontal, para el vidrio, los laterales, ¿ya? Lleva un servomotor por cada una de los difusores. Ya, ya, profe. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Para todo claro. Bueno, aquí se muestra un componente importante situado sobre el evaporador, que es una sonda, que regularmente es la que se utiliza justamente para evitar la congelación del evaporador, ¿ya? Esta sonda es básicamente un sensor de temperatura, ya que lo que hace en el fondo es detectar la condición de congelación mediante, ¿cierto?, la detección de la temperatura cercana a los 0 grados Celsius y de esa manera entonces impidiendo que se siga recirculando o circulando el fluido frigorífico a través del sistema para provocar un sobreenfriamiento, ¿ya? Para evitar provocar un sobreenfriamiento en realidad. La temperatura tipo es un captador NTC, ¿cierto? Que es un típico termistor de coeficiente negativo de resistividad, ¿cierto? Que en la medida que aumenta la temperatura o baja la temperatura, ¿cierto? El voltaje sube o baja de forma inversamente proporcional. ¿Ya? Ahí tenemos el presostato, que regularmente va ubicado en la línea, y dice que el 90% de los casos está sobre el filtro deshidratante, ¿ya? Esto en el caso de que el filtro, repito, esté en la condición de filtro en línea, ¿ya? En la zona de alta presión. Si no, el presostato siempre va a estar ubicado en la zona de alta presión, pero solito, ¿ya? Cuando en este caso el filtro se encuentra ubicado directamente incorporado en el condensador. Ahí están las funciones que yo les mencionaba. Dice dos funciones principales: sobrepresión 27 grados, corte por baja presión inferior a los 2 bares, 27 bares, perdón, no 27 grados. Y la función secundaria, que en el caso del octanario permite la conexión del electroventilador, ¿cierto? La segunda velocidad a partir de entre los 16 a 18 bares aproximadamente.
Ahí ya, digamos que ese es el corte interno que tiene en este caso el transmisor de presión, que es básicamente es un sensor de presión nomás, ya como el MAP, por ejemplo, que se utiliza en la gestión del motor, que es del tipo piezoresistivo. ¿Sí? Mandos, diferencia entre una regulación que es de tipo electrónica, otra que es manual, ¿ya? Entonces, aquí justamente va la diferencia en relación a lo que es una climatización y lo que es el aire acondicionado por sí solo, ¿ya? En la imagen de la derecha yo no puedo regular la temperatura, ¿ya? Puedo regular una condición, pero en algún momento inevitablemente ya se va a tender a sobrecalentar o a sobreenfriar. Mientras que en el comando de la izquierda me dice implícitamente que yo tengo la posibilidad de graduar una temperatura. Entonces, debido a esto, ya, y a la función de modo automático, es posible regular la temperatura a partir de la posición de los difusores de aire, ¿cierto? La potencia en este caso de la turbina y de la mezcla de aire fresco y recirculante dentro del vehículo para controlar la temperatura de esa manera. ¿Sí? O sea, un esquema que muestra las regulaciones que en este caso vienen de los diferentes sensores, ¿cierto? Y que van a los diferentes actuadores del sistema para provocar la regulación y el control de la temperatura. Filtros de aire, filtros de habitáculo, que habíamos visto en la primera, se retiene gran parte de los agentes contaminantes, ya es el componente de circuito de climatización con más alta tasa de reposición, o sea, el que más se cambia, ya, y el que en términos generales el único que se reemplaza, digamos, con mayor frecuencia. Y es muy importante cambiarlo porque, como yo les decía, es un filtro que pasa de todo por él, ¿ya? Y tiende a acumularse mucha humedad, generando la proliferación de hongos, ¿ya? Por lo cual vienen, por supuesto, las enfermedades, ¿cierto? Los resfríos, y por esa condición es súper importante cambiarlo a tiempo, ¿ya? De ahí viene justamente, como yo les decía, viene el mito de que la gente dice que se enferma más cuando el vehículo está con el aire acondicionado encendido. Claro, si no cambian el filtro, por supuesto que van a estar respirando virus a cada rato, ¿ya? Por eso que hay que cambiarlo cada cierto tiempo. Y ojalá que venga con un carbón activo, ¿ya? Que hoy en día es bastante común, y de esa manera entonces se mantienen ahí los microbios atrapados. Estación de carga, como habíamos visto en clase, las funciones básicas son la recuperación del aceite, del refrigerante, ¿cierto? Y también en este caso la limpieza del sistema. Permite hacer el vacío para poder efectuar la carga una vez que se realiza esta función. Permite la inyección del trazador, la inyección del aceite y por supuesto la carga del circuito, ¿ya? Esas serían las funciones principales que tiene, y como pudimos ver, ¿cierto? A pesar de que la interfase no es tan amigable como la que tiene un escáner automotriz, es bastante llevadera, ¿ya? Finalmente apretando botones uno puede inferirlo, ¿ya? De alguna u otra manera. Eso es. Hasta ahí más o menos, que es como lo que habíamos avanzado también en la parte presencial. ¿Alguna consulta? Todo clarito. Ya, así de gusto. Ya, pues, chiquillos. Estamos entonces por el día de hoy. Eh, Nos vemos el día viernes, ya para ir viendo los últimos detalles en relación a lo que es este tema. Y ya posteriormente ir cambiando hacia lo que es sistemas de seguridad, ya que todavía nos falta harto por ver ahí. A lo mejor en una de esas avanzamos el mismo viernes. Ya no sé todavía, tengo que revisar cuántas clases nos quedan, ya, para que no nos quedemos ahí con contenidos pendientes, ¿ya? Ojalá la menor cantidad, porque de todas maneras algo va a quedar pendiente sí o sí, ¿ya? Saludos, que estén bien, que tengan buena tarde y nos vemos entonces hasta el día viernes. Chao, Chau, chau. profe, cuídese. Chao, Hasta profe. luego, estén bien. Dale, profe. Hasta luego. Bien. Chau, Nos nos vemos. vemos. Chau, Hasta luego, profe. hasta luego.